Buenas tardes, compañeros. El presente trabajo tiene como finalidad hacer una descripción sobre los cambios estructurales que se presentaron en materia democrática a partir del acontecimiento de la séptima papeleta en 1990, como expresión popular para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual trajo consigo la solución a los siguientes interrogantes. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada? El contexto social, político y económico de Colombia antes de la Constitución Política de 1991 fue la siguiente. En primera instancia, la Constitución de 1886 tenía en su centro al Estado por encima de la persona. Quiere decir que en esta carta se hallaba primero la nación y su territorio, y el título número 3, los siguientes derechos civiles y garantías sociales. Desde esta perspectiva, la dignidad humana de los administrados no era una prioridad para el Estado, sino su funcionamiento operativo que permitía garantizar el funcionamiento del gobierno nacional, dejando de lado que las grandes comunidades se estructuraban a partir de sus poblaciones. En segundo lugar, fue evidente el deterioro del orden público, debido al aumento de la delincuencia común, la violencia de los grupos armados e ilegales, y sobre todo desde mediados de los años 80 a las mafias del narcotráfico que le declararon la guerra al Estado colombiano para impedir su extradición a Estados Unidos. En tercer lugar, la tendencia de la estructura económica colombiana a generar ayudas desigualdades en la distribución del género y altos niveles de la pobreza que provocaron levantamientos de armas y opresiones en muchas familias menos favorecidas. Y por último, a finales de los años 80, dichos factores habían encadenado para producir el incremento de la violencia y la desestabilización política, cuyo catalizador fue la violencia ejercida por los narcotraficantes, que cobró entre sus víctimas a jueces, policías, funcionarios públicos y ciudadanos comunes. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso? El movimiento de la Constituyente representó una oportunidad gigantesca de que todos los estudiantes, sin importar las diferencias que tuvieran, se unieron en un ideal y consideraron un movimiento de impacto nacional. Los estudiantes de la Universidad de Rosario que participaron en el movimiento lograron una vez más destacar el papel claustro como actor fundamental de la historia de Colombia. A partir de esto se inicia en la Universidad del Rosario y en otras universidades de Bogotá las denominadas mesas de trabajo. Del movimiento denominado Todavía Podemos Salvar a Colombia. En estas mesas de trabajo se debate sobre el desarrollo, la economía, la seguridad, sobre las guerrillas, la democracia, la integración y las relaciones exteriores, entre otros. Es allí donde surge, como resultado del esfuerzo estudiantil, la propuesta de la Asamblea Constituyente. Las causas de la formación de la séptima papeleta se dieron a las siguientes: la masacre de Rochela el 18 de enero, el atentado a las instalaciones del Espectador el 2 de septiembre, el asesinato de José Antequera el 3 de marzo, el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto, el atentado al vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre y el atentado al edificio del DAS el 6 de diciembre. Todos estos sucesos mencionados se dieron en el año 1989. Entre los autores que participaron en la séptima papeleta están los siguientes: Fernando Carrillo, Claudia López, Catalina Botero, Fabio Villa, Oscar Guardiola, Carlos Caicedo, Antonio Sanguinio, Samuel Arrieta, Sergio Díaz, Luis Guillermo Vélez, José Miguel de la Calle. En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, participaron grupos como el M19, la Iglesia, sociedad civil, empresarios, grupos médicos, docentes, comunidades afro e indígenas y partidos liberal y conservador, entre otros. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado de este proceso seleccionado? En primer lugar,
La implementación del Estado Social de Derecho, principio que se establece en el artículo 1, pero que también se desarrolla con los derechos económicos, sociales y culturales, así como la obligatoriedad de que los recursos de descentralización fiscal se destinen en salud y educación y que dentro del presupuesto nacional se destine una partida para el gasto público social. En segundo término, el establecimiento de una amplia Carta de Derechos Fundamentales, con una acción de garantía rápida y directa como la tutela y una Corte Constitucional independiente, que no solo tiene en cuenta para la interpretación de los derechos la Constitución, sino que también los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia. En tercer lugar, la limitación de los estados de excepción, al establecer el control previo de la Corte Constitucional y que estos no suponen una limitación absoluta de los derechos fundamentales. En cuarto término, el establecimiento de un Estado laico, en donde se respeta la libertad religiosa y de conciencia y en donde el Estado es neutral con relación a las creencias y a las religiones. En quinto lugar, la descentralización y la autonomía territorial, mediante el fortalecimiento de la descentralización política, fiscal y administrativa, y la posibilidad todavía no implementada de crear provincias y regiones. En sexto término, la instauración de varios mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y los cabildos abiertos, que pretendían empoderar a los ciudadanos en las decisiones que los afectan de manera directa. Y por último, el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Estado colombiano, con la posibilidad de que se creen los territorios indígenas y la jurisdicción especial indígena, y la conservación de la lengua y las tradiciones de las comunidades étnicas.